Hola, buenos días, bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy ex profesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 17 del paper Historia de la Literatura Hispanoamericana 2. Continuamos aquí la sección de grandes poetas hispanoamericanos. Aquí vamos a hablar de Octavio Paz. En este módulo abordaremos la figura de Octavio Paz, una de las figuras clave de la poesía en lengua española. Tras ofrecer una breve introducción al México de la época, analizaremos la vida y las obras más importantes del poeta. Octavio Paz nace en una época clave en la que es testigo de una serie de acontecimientos históricos que contribuirán a enriquecer su obra, como el final de la Revolución Mexicana, las guerras mundiales, la Guerra Civil Española y el fascismo europeo. Esta es la época del final de las vanguardias y el nacimiento del surrealismo. Cuando André Breton visita México en 1938, encuentra allí un buen caldo de cultivo para sus ideas, ya que los mexicanos, tras haber sufrido la revolución, estaban más abiertos a la renovación y a los cambios, además de tener una propensión natural hacia lo mítico y lo maravilloso, y estar familiarizados con la apertura al inconsciente a través de las experiencias con el peyote. Octavio Paz, en un principio más afín a los contemporáneos, adopta posteriormente elementos del surrealismo, pero sin seguirlo ciegamente, y recibe asimismo influencias del romanticismo alemán, la poesía moderna francesa, otros grandes poetas occidentales como Poe, Peirce o Eliot, además de la poesía clásica española y la del Grupo del 27. Octavio Paz nació en Ciudad de México en 1914 en plena Revolución Mexicana. Su padre se une al movimiento zapatista como secretario y abogado de Emiliano Zapata y en 1916 se traslada con toda la familia a Los Ángeles, ya que tiene que ir allí como parte de la representación del líder zapatista y regresarán 2 años más tarde. En su juventud, Octavio Paz se acerca a posiciones anarquistas y de izquierdas. Se interesa por la escritura y empieza a publicar artículos y poemas en revistas locales. Comienza a estudiar Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero posteriormente abandona sus estudios. En 1934, Rafael Alberti visita México en un acto del Partido Comunista y se reúne con algunos jóvenes poetas, entre los cuales estaba Octavio Paz, que le muestran su poesía. Alberti le indica que hay una contradicción entre su ideología poética y sus poemas, que no son poesía comprometida, pero destaca en ello su intento de revolucionar el lenguaje. En 1937 recibe una invitación de Pablo Neruda y Rafael Alberti para asistir al Congreso de Escritores Antifascistas en España, que le da la oportunidad de conocer a muchos de los escritores europeos y americanos más importantes del momento. A pesar de su solidaridad con la causa republicana, Octavio Paz ve en España también actos de represión cometidos por la propia izquierda, lo que le lleva a una paulatina desilusión con la causa socialista que le conducirá más adelante a denunciar los campos de concentración soviéticos y los crímenes de Stalin. En 1943 recibe la beca Guggenheim para estudiar en Berkeley, en Estados Unidos, y 2 años después ingresa en el cuerpo diplomático, siendo destinado a Francia. De allí viajó a la India y a Japón, y nuevamente a la India, donde en 1968, en señal de protesta contra la masacre de Tlatelolco, renuncia a su cargo. A partir de entonces se dedicó a la enseñanza en universidades estadounidenses. En 1981 recibe el Premio Cervantes y en 1990 fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura. Muere en 1998 en Coyoacán, México. La obra de Octavio Paz es muy extensa y en ella cultivó tanto el ensayo como la poesía.
La primera sería una etapa de búsqueda e indagación, la segunda etapa sería de plenitud y la tercera etapa se caracterizaría por un regreso y una revisión del pasado. Comenzamos con la primera etapa que dura desde 1933 a 1961. En 1933 publica su primer libro, Luna Silvestre, un libro de poemas juveniles en torno al amor y cuyo estilo se acerca al de la poesía pura. Con el inicio de la Guerra Civil Española, publica el poema No pasarán como crítica al fascismo. En 1949 publica Libertad bajo palabra, al que el propio autor consideraba su verdadero primer libro. Es una obra que va retocando a lo largo de los años, añadiendo y quitando poemas y que volvió a publicar en 1960. El libro incluye poemas escritos entre 1935 y 1960. En este libro encontramos poemas de amor, referencias telúricas al río y a la tierra, así como la presencia de los pájaros y el aire. Se puede apreciar ya aquí su interés por las culturas precolombinas. Encontramos en él reflexiones sobre la palabra, como en este extracto de su poema Palabra. Palabra, voz exacta y sin embargo equívoca, oscura y luminosa, herida y fuente, espejo. Espejo y resplandor, resplandor y puñal, vivo puñal amado, llano puñal, sí mano suave, fruto. O también en su poema Destino de poeta. Palabras, sí, de aire, y en el aire perdidas. Déjame que me pierda entre palabras, déjame ser el aire en unos labios, un soplo vagabundo sin contornos que el aire desvanece. También la luz en sí misma se pierde. El poeta reflexiona a sí mismo sobre el pasado. En algunos poemas se acerca a la estética del haiku. En Libertad bajo palabra también se incluye su libro Águila o Sol, que recoge una serie de textos compuestos en prosa poética. Asimismo, se recoge el libro Piedra de Sol, que se compone de un extenso poema publicado en 1954, compuesto por 584 endecasílabos y que algunos críticos sitúan a la altura de Muerte sin fin de José Gorostiza o de Altazor de Vicente Huidobro. Este gran poema, aunque abraza la modernidad y el surrealismo, tiene también un pie en la tradición del Renacimiento, el Barroco, el simbolismo o el modernismo. En él, a decir del autor, se reflejan tres de sus preocupaciones: su vida personal, la experiencia de su generación y una visión del tiempo y de la vida. El poema tiene un carácter cíclico y termina igual que empieza. Un sauce de cristal, un chopo de agua, un alto surtidor que el viento arquea, un árbol bien plantado, más danzante, un caminar de río que se curva, avanza, retrocede, da un rodeo y llega siempre. En él se refleja la relación hombre-mujer y Paz establece una concordancia entre el cuerpo de la mujer y la naturaleza. El poeta busca en sus recuerdos un instante pasado, el instante del amor y del gozo, busca a su amada, representada aquí por el arquetipo de las grandes amadas de la literatura, Melusina, Laura, Filis, Perséfone o Eloísa. El poeta trata de atrapar ese instante que se desvanece y a la vez permea su presente. O vida por vivir y ya vivida, tiempo que vuelve en una marejada y se retira sin volver el rostro. Lo que pasó no fue, pero está siendo, y silenciosamente desemboca en otro instante que se desvanece. Entre sus recuerdos también hay imágenes de Madrid durante la Guerra Civil. El autor reflexiona sobre el yo y los otros, sobre el compromiso social, sobre la necesidad de relacionarnos con los demás para ser, de este modo, más plenos. En esta época se incluye asimismo su libro Salamandra, en el que sigue investigando sobre el amor, el ser, el otro, el lenguaje o el recuerdo. Vamos a hablar ahora sobre la segunda etapa entre 1962 y 1969. Esta etapa, caracterizada por su plenitud poética, estaría marcada por su viaje a la India y abarcaría entre los años que hemos mencionado.
En esta época escribe sus libros Ladera Este y Hacia el comienzo de 1969, en el que es palpable el interés del poeta por la cultura india y la inmersión que realiza. En él hay poemas a Delhi, a la tumba de Amir Khusrau y de Humayun, a Brindavan, a Madurai, a los jardines Lodi o a Madurai. Reproducimos aquí el inicio de su poema Viento entero. El presente es perpetuo. Los montes son de hueso y son de nieve, están aquí desde el principio. El viento acaba de nacer sin edad como la luz y como el polvo. Molino de sonidos, el bazar tornasolea, timbres, motores radios, el trote pétreo de los asnos opacos, cantos y quejas enredados entre las barbas de los comerciantes, alto fulgor a martillazos esculpido. En los claros de silencio estallan los gritos de los niños, príncipes en harapos a la orilla del río atormentado rezan, orinan, meditan. En su poema Las armas del verano, el poeta refleja el ambiente de un día de verano durante el monzón y la tensión previa a la descarga de las lluvias que provoca una atmósfera voluptuosa y sensual. Oye la palpitación del espacio, son los pasos de la estación en celo sobre las brasas del año, rumor de alas y de crótalos, tambores lejanos del chubasco, crepitación y jadeo de la tierra bajo su vestidura de insectos y raíces. La sed despierta y construye sus grandes jaulas de vidrio donde tu desnudez es agua encadenada, agua que canta y se desencadena. Armada con las armas del verano, entras en mi cuarto, entras en mi frente y desatas el río del lenguaje, mírate en esas rápidas palabras. El día se quema poco a poco sobre el paisaje abolido, tu sombra es un país de pájaros que el sol disipa con un gesto. En 1966 publica Blanco. Se trata de un único poema que admite 6 posibilidades de lectura. El texto está repartido en 3 columnas. Siguiendo con la experimentación gráfica, publica topoemas de 1968, influidos por los caligramas de Apollinaire y por el pensamiento oriental. En 1970 publica El monogramático, un texto en prosa poética en el que toma como referencia al dios Hanuman para hacer una reflexión sobre el lenguaje. Vamos a hablar ahora sobre la tercera etapa entre 1971 y 1996. Esta tercera etapa, que va desde 1971 a 1996, se caracteriza por ser una revisión del pasado y de sus recuerdos. En 1976 publica Vuelta. En él, el poeta continúa su reflexión sobre el lenguaje y la palabra. Sílabas. Maduran en las frentes, florecen en las bocas, sus raíces beben noche, comen luz. Lenguajes. Árboles incandescentes de follajes de lluvias. Palabras del poema no las decimos nunca, el poema nos dice. El poeta ha vuelto a México y como aquel que se encuentra de repente con una caja de objetos guardados con celo en su infancia, pero para entonces olvidados, comienza a reconstruir su pasado, como podemos observar en su poema Objetos y apariciones, del que reproducimos un extracto. Hexaedros de madera y de vidrio, apenas más grandes que una caja de zapatos. En ellos caben la noche y sus lámparas, monumentos a cada momento hechos con los desechos de cada momento, jaulas de infinito. Canicas, botones, dedales, dados, alfileres, timbres, cuentas de vidrio, cuentos del tiempo. Memoria teje y destejo los ecos, en las 4 esquinas de la caja juegan a la leleví dama sin sombra. El poeta se enfrenta ahora a toda su vida y hace un repaso de esta. Enredo circular, todos hemos sido en el gran teatro del inmundo, jueces, verdugos, víctimas, testigos, todos hemos levantado falso testimonio contra los otros y contra nosotros mismos. Y lo más vil, fuimos el público que aplaude o bosteza en su butaca. En 1974 publica Pasado en claro, un largo poema en el cual Octavio Paz sigue haciendo repaso de su pasado. Un charco es mi memoria, lodoso espejo,
¿Dónde estuve? Sin piedad y sin cólera mis ojos me miran a los ojos desde las aguas turbias de ese charco que convocan ahora mis palabras. No veo con los ojos, las palabras son mis ojos. Vivimos entre hombres, lo que no tiene nombre todavía no existe. Niño entre adultos taciturnos y sus terribles niñerías, niño por los pasillos de altas puertas, habitaciones con retratos, crepusculares cofradías de los ausentes, niño sobreviviente de los espejos sin memoria y su pueblo de viento. Y finalmente el poema termina con estos versos. Estoy en donde estuve, voy detrás del murmullo, pasos dentro de mí, oídos con los ojos, el murmullo es mental, yo soy mis pasos. Oigo las voces que yo pienso, las voces que me piensan al pensarlas, soy la sombra que arrojan mis palabras. En 1987 publica Árbol adentro. En esta obra continúa su contacto con Oriente a través de algunos poemas breves, estilo haiku, o de un poema dedicado al poeta japonés Baso. La tierra, el agua, las hojas, los árboles, que han estado presentes en toda su obra anterior, también aparecen aquí como en el poema que reproducimos a continuación. Viento, agua, piedra. El agua horada la piedra, el viento dispersa el agua, la piedra detiene al viento, agua, viento, piedra. El viento esculpe la piedra es copa del agua, el agua es capa y es viento, piedra, viento, agua. El viento en sus giros canta, el agua al andar murmura, la piedra inmóvil se calla, viento, agua, piedra. Uno es otro y es ninguno, entre sus nombres vacíos pasan y se desvanecen, agua, piedra, viento. Incluye asimismo algunos poemas dedicados a pintores, por ejemplo a Joan Miró. Miró es una mirada transparente, una mirada de 7 manos en forma de orejas para oír a los 7 colores, 7 manos en forma de pies para subir los 7 escalones del arco iris. O a Antoni Tàpies. Sobre las superficies ciudadanas, las deshojas, hojas de los días, sobre los muros desollados, trazas, signos, carbones, números en llamas. Se incluye aquí su famoso poema Árbol adentro, en el que el poeta en el otoño de su vida habla desde la infancia y el pozo que le han dejado los años. Reproducimos aquí el poema completo. Árbol adentro. Creció en mi frente un árbol, creció hacia adentro. Sus raíces son venas, nervios sus ramas, sus confusos follajes pensamientos. Tus miradas lo encienden y sus frutos de sombras son naranjas de sangre, son granadas de lumbre. Amanece en la noche del cuerpo, allá adentro en mi frente el árbol habla. Acércate, ¿lo oyes? En el poema Como quien oye llover, el poeta pide ser escuchado de esa forma, una escucha más allá de la conciencia y de la percepción sensorial para poder captar el sentido más profundo de sus palabras. Reproducimos aquí un extracto. Óyeme como quien oye llover, ni atenta ni distraída, pasos leves, llovizna, agua que es aire, aire que es tiempo, el día no acaba de irse, la noche no llega todavía, figuraciones de la niebla al doblar la esquina, figuraciones del tiempo en el recodo de esta pausa. Óyeme como quien oye llover. Sin oírme, oyendo lo que digo con los ojos abiertos hacia adentro, dormida con los 5 sentidos despiertos. Llueve, pasos leves, rumor de sílabas, aire y agua, palabras que no cesan. Lo que fuimos y somos, los días y los años, este instante, tiempo sin peso, pesadumbre enorme, óyeme como quien oye llover. Y terminamos aquí este módulo dedicado a Octavio Paz. Muchas gracias.